Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, capítulo 4. Otras celebraciones litúrgicas. Los sacramentales. Pregunta 351. ¿Qué son los sacramentales? Los sacramentales son signos sagrados instituidos por la Iglesia por medio de los cuales se santifican algunas circunstancias de la vida. Comprenden siempre una oración acompañada de la señal de la cruz o de otros signos. Entre los sacramentales ocupan un lugar importante las bendiciones, que son una alabanza a Dios y una oración para obtener sus dones, la consagración de personas y la dedicación de cosas al culto de Dios. ¿Qué es un exorcismo? Tiene lugar un exorcismo cuando la Iglesia pide con su autoridad, en nombre de Jesús, que una persona o un objeto sea protegido contra el influjo del maligno y sustraído a su dominio. Se practica de modo ordinario en el rito del bautismo. El exorcismo solemne, llamado gran exorcismo, puede ser efectuado solamente por un presbítero autorizado por el obispo. ¿Qué formas de piedad popular acompañan la vida sacramental de la Iglesia? El sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado en todo tiempo su expresión en formas variadas de piedad, que acompañan la vida sacramental de la Iglesia, como son la veneración de las reliquias, las visitas a santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el Vía Crucis, el rosario. La Iglesia, a la luz de la fe, ilumina y favorece las formas auténticas de piedad popular. Las exequias cristianas. ¿Qué relación existe entre los sacramentos y la muerte del cristiano? El cristiano que muere en Cristo alcanza al final de su existencia terrena el cumplimiento de la nueva vida iniciada con el bautismo, reforzada con la confirmación y alimentada en la Eucaristía, anticipo del banquete celestial. El sentido de la muerte del cristiano se manifiesta a la luz de la muerte y resurrección de Cristo, nuestra única esperanza. El cristiano que muere en Cristo Jesús va a vivir con el Señor. Segunda a los Corintios 5:8. ¿Qué expresan las exequias? Las exequias, aunque se celebren según diferentes ritos, respondiendo a las situaciones y a las tradiciones de cada región, expresan el carácter pascual de la muerte cristiana en la esperanza de la resurrección y el sentido de la comunión con el difunto, particularmente mediante la oración por la purificación de su alma. ¿Cuáles son los momentos principales de las exequias? De ordinario, las exequias comprenden 4 momentos principales: la acogida de los restos mortales del difunto por parte de la comunidad, con palabras de consuelo y esperanza para sus familiares, la liturgia de la palabra, el sacrificio eucarístico y el adiós con el que se encomienda el alma del difunto a Dios, fuente de vida eterna,
mientras su cuerpo es sepultado en la esperanza de la resurrección. Tercera parte, la vida en Cristo. Primera sección, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. ¿De qué modo la vida moral cristiana está vinculada a la fe y a los sacramentos? Lo que se profesa en el símbolo de la fe, los sacramentos lo comunican. En efecto, con ellos los fieles reciben la gracia de Cristo y los dones del Espíritu Santo que les hacen capaces de vivir la vida nueva de hijos de Dios en Cristo, acogido con fe. Cita de San León Magno. Cristiano, reconoce tu dignidad. Capítulo primero. La dignidad de la persona humana. El hombre, imagen de Dios. ¿Cuál es la raíz de la dignidad de la persona humana? La dignidad de la persona humana está arraigada en su creación a imagen y semejanza de Dios. Dotada de alma espiritual e inmortal, de inteligencia y de voluntad libre, la persona humana está ordenada a Dios y llamada con alma y cuerpo a la bienaventuranza. Nuestra vocación a la bienaventuranza. ¿Cómo alcanza el hombre la bienaventuranza? El hombre alcanza la bienaventuranza en virtud de la gracia de Cristo que lo hace partícipe de la vida divina. En el Evangelio, Cristo señala a los suyos el camino que lleva a la felicidad sin fin. Las bienaventuranzas. La gracia de Cristo obra en todo hombre que, siguiendo la recta conciencia, busca y ama la verdad y el bien y evita el mal. ¿Qué importancia tienen para nosotros las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas son el centro de la predicación de Jesús. Recogen y perfeccionan las promesas de Dios hechas a partir de Abraham. Dibujan el rostro mismo de Jesús y trazan la auténtica vida cristiana, desvelando al hombre el fin último de sus actos, la bienaventuranza eterna. ¿Qué relación tienen las bienaventuranzas con el deseo de felicidad del hombre? Las bienaventuranzas responden al innato deseo de felicidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre, a fin de atraerlo hacia Él, el único que lo puede satisfacer. ¿Qué es la bienaventuranza eterna? La bienaventuranza consiste en la visión de Dios en la vida eterna, cuando seremos en plenitud partícipes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. De la gloria de Cristo y del gozo de la vida trinitaria. La bienaventuranza sobrepasa la capacidad humana. Es un don sobrenatural y gratuito de Dios, como la gracia que nos conduce a ella. La promesa de la bienaventuranza nos sitúa frente a opciones morales decisivas respecto de los bienes terrenales, estimulándonos a amar a Dios sobre todas las cosas. La libertad del hombre. ¿Qué es la libertad? Pregunta 363. ¿Qué es la libertad? La libertad es el poder dado por Dios al hombre de obrar o no obrar, de hacer esto o aquello,
de ejecutar de este modo por sí mismo acciones deliberadas. La libertad es la característica de los actos propiamente humanos. Cuanto más se hace el bien, más libre se va haciendo también el hombre. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, bien supremo y bienaventuranza nuestra. La libertad implica también la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. La elección del mal es un abuso de la libertad que conduce a la esclavitud del pecado.